Amén. Bien, vamos entonces a estar leyendo este pasaje en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, sea usted añadiendo a esta palabra leída, usted entrando en nuestros corazones de una manera muy especial. Ayúdanos a avanzar, a crecer, a desarrollarnos, Dios, por la diestra de su justicia, Dios, por el poder de la palabra de Dios Todopoderoso. Oh eterno Padre Santo, Dios, da la sabiduría a tus siervos para que este seminario sea de bendición, edificación y de un aprendizaje muy significativo, que lo pongan en práctica, sabiendo que vivimos tiempos peligrosos, tiempos angustiosos, tiempos donde las profecías se están cumpliendo por doquier y es necesario hacer cosa del Señor y Espíritu, ¿verdad?, para anunciar nuevas fe de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Padre, te damos gloria, adoración y alabanza por siempre y para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo les dejé la semana pasada cuestionarios en relación al tema de la segunda venida, pero antes estuvimos también enviándole el examen relativo al tema anterior, que fue sobre el gobierno mundial de la bestia. Todos llenaron su evaluación. ¿Cómo les fue su evaluación? Amén. Vamos a ver si amén, tomaron... yo lo hice. Sí, ¿cuánto sacaste? Yo dije repetir veces. El primero salió 18 de 24, ¿verdad? Y después en la segunda que lo voy a ir, entonces lo hice 24 de 24. Amén. A la Mari le salió. Pues yo, ¿verdad? Sí, eso te lo pongo ahí en el grupo. Veo que hay nuevos intentos que se han registrado. Voy a estar revisando aquí para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ustedes han tomado el poderoso. Vamos a ver entonces lo que ustedes llenaron de su evaluación. Si entendieron bien o no, o les falta algo por entender. El tema anterior que estuvimos viendo sobre el gobierno mundial del hombre de pecado. Wanda Marrero con su evaluación en este primer intento sacó 22 de plata. Felicidades por la pelea adquirida. Gloria a Dios. Este tema que es Lo dice no, que sale una mala, como que se fue el avión, como digo yo, pero lo dice sí, pero ya eso a veces vayamos estudiando, repitiendo, vamos adquiriendo ese conocimiento más sólido para compartirlo con otros. Nótese que cuando ustedes comparten este conocimiento con otras personas, ustedes están edificándose a sí mismos y edificando a otros. Es por ello que es sumamente importante, porque no tan solo edifican ustedes a la persona que recibe ese mensaje, también ustedes mismos son edificados al tanto que pueden inclusive hasta predicar del mismo y en la medida pueden prepararse para dictar conferencias, inclusive pueden dictar seminarios en relación a estos temas que son sumamente importantes. Cuando ya lo dominan, pueden enseñarlo en la congregación y eso es edificante, gloria a Dios, que ese tipo ustedes pongan en conocimiento y que si la congregación no se ha tratado estos temas
ya usted con la autoridad que el Señor le ha delegado y con el conocimiento que ya tienen del mismo, están en la capacidad de poder fungir ya como facilitadores de este conocimiento bíblico de estos últimos tiempos. Bien, vemos que la primera pregunta, el hombre de pecado desciende de la tribu de Dan. Las naciones que darán apoyo al hombre de pecado serán 10 naciones. El periodo de tiempo que será de 7 años. De los imperios antiguos, que resurgirá para gobernar el mundo, está el Imperio Romano, que actualmente tiene la institución religiosa más conocida del mundo, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica. ¿En qué consistirá la marca de la bestia y por qué será de uso obligatorio? La marca de la bestia es un sello, chip, que se implantará a las personas en la mano derecha y será obligatorio porque esto sustituirá el dinero y los documentos personales. A propósito de esto, yo laboro ahora, me transfirieron a un centro educativo, ya una especie de politécnico en artes. Ya esos politécnicos están estructurados ya a modo de empresa, tiene departamentos de cada una de las áreas y hay uno de los registros de firmas y de ponche, que son unos dispositivos que se colocan para que el personal ponche para determinar la hora que llegó y la hora que se va. Entonces, ese dispositivo, asimismo sucederá con el asunto de la marca de la bestia. Cuando llegue ya el momento, el hombre de pecado asume el control del mundo, los empleados tendrán que ser sometidos al escrutinio de ese sistema de registro de firmas a raíz del control que tendrá la humanidad con el hombre de pecado. Gloria a Dios. Es por ello que debemos de estar siempre atentos, orando y clamando, porque todas estas cosas que se están viendo, lo que estamos viendo, que son una especie de ensayo, es lo que se va a utilizar de una manera mucho más sofisticada en el gobierno de la bestia. Gloria a Dios. Bien, porque el anticristo será asesinado, porque debe engañar al mundo de ser el Mesías que viene a salvar a la humanidad, pues para que crean que viene de Dios, morir y resucitará. ¿Quiénes son los testigos y cuáles serán sus funciones durante la tribulación? Conforme a lo que hemos estudiado, las Sagradas Escrituras, estos personajes son típicos de la historia, de la idiosincrasia, de la cultura religiosa judaica, mosaica, del pueblo hebreo de Israel. El caso es Moisés. ¿En qué momento de la semana 70 estamos? Estamos en la semana 69. Desde la época de Jesucristo fue crucificado hasta su resurrección, esa semana se ha suspendido. Tiene más de 2000 años suspendida y está reservada ese último periodo de la historia de la humanidad, el hombre pecado. La gran tribulación no iniciará inmediatamente el arrebatamiento, sino que habrá en el inicio del gobierno de la bestia un plan de pacificación mundial, de tranquilizar a la gente, de engañarlo primero, de ofrecerle y prometerle villas y castillas y de darse a conocer. Esa será la primera etapa del hombre de pecado, darse a conocer a través de un discurso llamativo, interesante, sumamente convincente para aquellos que observen detenidamente el discurso. Y esa será la forma de cómo el hombre de pecado va a hipnotizar y va a mantener el control de la población a través de su discurso, a través de su forma de hablar, de transmitir el mensaje. Va a hechizar a la población. Efectivamente, aquellos que lo vean en sus discursos televisivos, que estarán en todas partes, en los celulares, en las tablets, en las computadoras, en la televisión, se va a escuchar en las radios, por todas partes será transmitido esas alocuciones del hombre de pecado. Por
eso que el creyente que se quede debe de evitar a toda costa escuchar esas mentiras que va a estar transmitiendo el hombre de pecado por medio de esos discursos o alocuciones a los cuales se va a estar dirigiendo al mundo entero. Gloria a Dios. Muchos serán engañados porque lo van a reconocer, lo van a admirar y van a querer que él sea su líder, su gobierno, y se van a identificar con el hombre de pecado por el simple hecho del discurso, de la elocuencia del discurso, y que va a estar utilizando este personaje perverso. ¿Quién autorizará y permitirá la construcción del tercer templo en Israel? Como sabemos, en Israel ya están los planos, están los recursos para construir el tercer templo, pero Israel no puede hacer absolutamente nada ahora porque tiene un problema de guerra con los países del Medio Oriente, efectivamente con la nación de Irán, con los iraníes y otros países que se han involucrado en el conflicto. Entonces, cuando el hombre de pecado asuma el control del mundo, que ya haya hecho un pacto y ratificado el pacto, confirmado el pacto que han realizado de pacificación con Israel, entonces se le dará entonces luz verde a los ingenieros y arquitectos israelíes y de otros países para la construcción de ese templo, que ya esas piezas obviamente serán prefabricadas e ensambladas en el lugar que ya está establecido para la construcción, donde se encuentra lo que es el muro de los lamentos, en esa área. De hecho, esos muros que eran paredes del segundo templo van a ser prácticamente reconstruidas con el propósito de levantar allí ese tercer templo en la nación de Israel. ¿Quién es la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? Según Apocalipsis 11, 1 al 5. Obviamente sabemos de que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, una iglesia que permite de todo. Por eso la gente que le gusta pecar deliberadamente escoge la Iglesia Católica como su religión oficial, porque ahí se permite todo. Esa es la ramera de las abominaciones, la puerta ancha, la puerta que conduce al mismo infierno. Gloria a Dios. ¿Dónde se desatará la batalla de Armagedón y quién es el gobierno de la bestia? Bueno, sabemos que en la segunda venida, que es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, es que se va a estar llevando a cabo en ese valle que yo le mostré a través de la diapositiva, en cuanto a lo que es la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo, que hace frontera con el Líbano y Siria, al norte de Israel. Van a entrar los ejércitos del hombre de pecado y ahí van a ser estos destruidos por el ejército todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, me imagino que ya después de esta explicación no hay más dudas al respecto. Ya si había alguna duda fue disipada con suma facilidad. Y el propósito es esto: conozcan cada uno de estos detalles de este sistema de gobierno y que lo enseñen a otras personas. Porque es sumamente importante que la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sea el Señor glorificado. Bien, ¿tienen alguna inquietud o pregunta al respecto? Estoy observando las evaluaciones. Gloria a Dios. Si tienen alguna inquietud, pregunta, duda sobre algo que todavía no hayan entendido, este es el tiempo para sus inquietudes, para resolver y responder las inquietudes o dudas que tengan al respecto. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén.
Yo quería preguntarle, que ahorita usted mencionó, no sé, hermana, que los testigos, yo tenía entendido que Elías y Moisés, y Amén. como que oí que usted tiene otro nombre. Yo estoy, hace que tuve mucha actividad y no, ya pues voy a mandar el ya, porque ya estamos en casa. Efectivamente, ratifiqué, o sea, confirmé que esos dos personajes que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, y otros pasajes en el libro de Zacarías, se está refiriendo a esos profetas llamados Moisés y Elías. Sí, amén. Gracias, pastor. Ya que el profeta Enoc, que conforme al libro de Génesis 5:11, como registra el texto sagrado, no vio muerte. Pero ¿qué sucede? Que Enoc no, efectivamente no era hebreo, no estaba durante la época de la formación del pueblo de Israel, por lo tanto no hay una conciencia de este personaje en una incidencia en un momento determinado en el pueblo de Israel. Simplemente he mencionado porque Moisés así, el Espíritu de Dios le inspiró para que tratara e inmortalizara al profeta Enoc. Pero históricamente, en la incidencia de la historia antigua del pueblo de Israel, no hay una incidencia del profeta Enoc. Amén. Solamente Amén. sí en momentos claves y decisivos en el pueblo de Israel, como lo fue el caso de Moisés, el libertador del pueblo de Israel de manos de los egipcios, y el profeta Elías, que conforme a las escrituras no vio muerte y que tuvo un momento decisivo donde la idolatría prevalecía en el pueblo de Israel por vía ya de la abominación de Jezabel y del rey Acab. Gloria a Dios. Y el Señor entonces usó al profeta Elías para convencer a los judíos que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, Yahweh Todopoderoso. Gloria a Dios. A través de esa demostración se confirmó y se determinó que el Todopoderoso es el que tiene el control. Gloria a Dios. Del Señor. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Bien, después que ya el gobierno del hombre de pecado concluyó con su periodo de 7 años, con el libro de Daniel, cuando habla acerca de esos 7 años que tendrá como gobierno mundial, entonces Jesucristo va a irrumpir desde los cielos, va a venir con una intención, y es de derribar, destruir y ganar la batalla de Armagedón, porque quien ganará la batalla de Armagedón será nuestro Jesucristo. Se va a enfrentar contra todos los ejércitos mundanos del hombre de pecado del mundo. Jesucristo en su segunda venida, que será presencial, se va a enfrentar a todos esos ejércitos del mundo con todos los armamentos que se van a estar utilizando para ese tiempo. El Señor, con el poder de su palabra, lo va a vencer, lo va a destruir. Nótese que todos los que nos fuimos en el arrebatamiento retornaremos con Cristo en esos caballos blancos, descenderemos y también estaremos como guerreros invencibles e inmortales para destruir al gobierno de la bestia, del hombre de pecado, que ambos van a ser capturados vivos, van a ser arrestados vivos. Eso es el hombre de pecado y el falso profeta. Y como ya esos personajes ya han sido juzgados por el tribunal del Señor, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Estos serán los dos primeros prisioneros eternos que van a estrenar el lago de fuego y azufre.
el hombre de pecado y el falso profeta. Nótense que los que han muerto sin Cristo, que están en el infierno, esos todavía no han sido juzgados. No han sido juzgados. Deben de presentarse al tribunal del gran trono blanco, todo lo que esté en el infierno, cuando ya se le haya declarado su culpabilidad por las pruebas ya que ellos tienen en contra por haber rechazado al Hijo de Dios. Entonces, obviamente, esas almas, al no ser encontrados sus nombres en el libro de la vida, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Ahí van a estar acompañando al hombre de pecado y al falso profeta, que lo van a estar esperando allí. Esos van a estar siendo atormentados de una manera terrible en esos lugares de tormento eterno. Gloria a Dios. Y es importante destacar esos puntos para que se pueda entender bien en una perspectiva bíblica estos aspectos relacionados a la segunda venida física y personal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bien, si ya ustedes han dado estas preguntas, ustedes pueden abrir el micrófono y responder estas preguntas. Vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1 y pregunta número 2. ¿Quién me dice yo para que me responda esas dos primeras preguntas? Amén, yo. Amén. Adelante. Dice que es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesucristo es la creencia de que Jesucristo regresará después de ascender al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo? En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19:14. Amén. Amén. Excelente. Gloria a Dios. Bien, ¿quién me responde la pregunta 3 y 4? Amén. 3 y 4. ¿La llenaron? ¿La llenaron? Sí, Amén. Adelante. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Será después de la gran tribulación y nadie sabe la fecha exacta. La pregunta número 4. ¿En cuáles condiciones encontrará Jesucristo la tierra? Jesucristo encontrará la tierra con gran sufrimiento, rebelión contra Dios, caos natural, persecución de los creyentes y un mundo completamente corrupto bajo el dominio del anticristo. Amén. Sí, ciertamente, cuando hablamos ya dando una fecha de cuándo será la segunda venida de Jesucristo, obviamente lo que se hace es que se toma el tiempo del inicio cuando Jesucristo se lleva a su iglesia al reino celestial, el arrebatamiento. En poco tiempo el hombre de pecado entonces aparece en el plano mundial. Ya inicia ahí, en ese año, en ese mes, el gobierno de los 7 años del hombre de pecado, que es fácil de determinar ya en el mes que inició y en el año que inició. Por lo tanto, si son 7 años y supongamos que el arrebatamiento se produjo en el año 2025, tal día, tal mes, ya dentro de 7 años estaríamos hablando en el 2032,
debe de concluir el hombre de pecado, su gobierno. Ahora bien, con precisión, determinar el día y la hora de ese regreso de Cristo es en cierta manera inexplicable y sería una especie de misterio, porque el Señor, aunque ya sea el final del tiempo del hombre de pecado, va a sorprender. Ahora, ¿cuándo Jesucristo va a surgir, va a descender con los ejércitos celestiales? Cuando inicie la guerra de Armagedón. Nótese que Israel, el diablo tiene como propósito exterminarlo, acabarlo, destruirlo completamente. Y se utiliza los ejércitos del mundo, va a poder lograr ese propósito. Ahora bien, ¿cómo el Señor Jesucristo vendrá en auxilio del pueblo de Israel? Porque ese grupo, ese remanente de judíos que fueron anteriormente rebeldes a la palabra de Dios, pero al ver el panorama, el hombre de pecado lo engañó, lo estafó, se tendrán que ir al desierto y allí tendrán que orar y clamar y reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando ellos declaran en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces va a irrumpir el Señor Jesucristo de los cielos con los ejércitos para destruir al hombre de pecado. Mientras el hombre de pecado esté matando judíos durante esa batalla de Armagedón, entonces el Señor Jesucristo va a descender y va a librar ese pequeño remanente de ser exterminado, de ser borrado del mapa. El Señor Jesucristo vendrá en auxilio del pueblo israelí y va a salvar al pueblo de Israel. Dice las Escrituras que cuando Cristo descienda, va a descender en el monte de los olivos. Ese monte se va a dividir en dos, van a morir mucha gente por el terremoto y eso va a traer entonces una guerra de dimensiones galácticas en este planeta Tierra entre Dios hecho hombre, Jesucristo, contra un ser creado perverso y malvado que lucha por resistir y por aplazar su condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Gloria a Dios. Bien, ¿quién me puede responder la pregunta 5 y 6? Amén. Pregunta 5 y 6. ¿Se la respondo, pastor? Amén, amén, sí. Sí, adelante. Ok. La pregunta 5. ¿Quién estará gobernando al mundo al regreso de Jesucristo? Bueno, el mundo, cuando Jesucristo regrese, estará gobernado por el anticristo. ¿Y con quién vendrá Jesucristo en su segunda venida? Él vendrá con sus ángeles y los creyentes resucitados o santos que han muerto en Cristo. Esas son las respuestas que tengo. Amén, amén, correcto, correcto, muy correcto, bien. El Señor Jesús de Nazaret vendrá, obviamente, cuando el hombre de pecado esté como gobernante. Los que vendrán con Cristo, tal como decía la sierva, serán los santos ángeles y los cristianos que se fueron y que murieron en la gran tribulación también. Esos vendrán con cuerpo glorificado a reinar con Cristo el mundo entero. Será glorioso y maravilloso para los salvos. Bien, vamos con la 7 y la 8. ¿Qué dice Wanda? Amén. Yo la tengo, pastor, si la hermana Wanda no responde.
No la tengo porque no la hice. No lo pongo a hacer. Bien. Por adelante, sí, alguien que la tenga, la respuesta de Ok, yo la tengo. Las 7 y la 8, ¿verdad? Sí. Dice, ¿quién enfrentará a Jesucristo en su segunda venida? Satanás y sus demonios. La 8. Amén. ¿Perdonará a Jesucristo a las personas que tengan el sello de la bestia? No. Solo a los que adoraron a la bestia. Solo a los que no adoraron a la bestia. Tengo yo, pastor. Amén. Bien, sí. Entonces, ustedes, sabiendo que el Señor es bueno, es misericordioso, es perdonador, ¿no creen que le dará alguna oportunidad a algunas personas de esas que se hayan colocado la marca por engaño? O porque alguien le dijo que se lo ponga, que va a recibir mucho beneficio, esa persona de manera inocente se dejó colocar esa marca. Yo pienso, pastor, que no le va a dar una oportunidad, porque ya ellos decidieron por el anticristo y le hicieron reverencia al anticristo. O sea, cuando aceptan al anticristo y le hacen reverencia al anticristo, han negado a Jesucristo. Amén, amén. Bien, las Escrituras establece, y así lo hemos estudiado a través del capítulo 13 de Apocalipsis, que no van a tener perdón todos aquellos que reciban la marca o adoren al hombre de pecado, a la bestia, ni a su imagen. No recibirán perdón y el tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Efectivamente, tomar la marca de la bestia durante el gobierno, ese chip que se le va a implantar en la gente, en la mano derecha en la frente, eso tiene ya una tipificación de un pecado imperdonable. Ya no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, ni nunca más. Porque esa marca ya va a funcionar como una lealtad a Satanás por siempre. Ya todos los que Satanás logre marcar, dejar colocar su marca, ya serán propiedad exclusiva de Satanás. Y Dios no podrá, lamentablemente, no podrá rescatar a esas almas que ya se dejaron colocar ese microchip o ese tatuaje en la mano derecha o en la frente. Amén. Es así. Por entrarle a la gente, sabemos que estamos predicando, pero hay mucha gente que no se va a poder afirmar Cristo y tendrá que pasar por la tribulación y la gran tribulación. Pero si está consciente que no debe de tomar la marca ni de dejarse implantar, entonces y se mantiene resistente a esas pretensiones del sistema de la bestia y se mantenga fiel a Jesucristo y muera por Cristo en caso de ser arrestado, entonces va a ganar su salvación eterna. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Pregunta 9 y 10. ¿Cuáles personas tendrán el derecho de vivir en la tierra después de la segunda venida de Jesucristo? ¿Y qué hará Jesucristo cuando venga en su segunda venida a la tierra? ¿Alguien tiene la respuesta de esas dos preguntas? Amén, amén. La 9. ¿Cuáles personas tendrán el derecho de vivir en la tierra después de la segunda venida? Las personas rectas, es decir, aquellas que han vivido una vida virtuosa y honrada. Las 10 dice: ¿Qué hará Jesucristo cuando regrese, cuando venga a su segunda venida? Purificará la tierra, destruirá a los inicuos y establecerá el milenio. Establecerá su gobierno sobre la tierra y la iglesia se convertirá en parte de ese reino. Amén. Amén. Bien,
favor, silenciar el micrófono, por favor. Bien, es importante destacar. Sí, por favor, silenciar mi micrófono. Gracias. Bien, es importante destacar que cuando habla cuáles personas tendrán el derecho en la tierra después de la segunda venida de Jesucristo, o sea, tendrán el derecho de vivir en la tierra. Ustedes han comprendido y han visto muchos casos de buenos vecinos, de buenas personas que no mataron a nadie, que fueron personas sanas, trabajadoras, honestas, que fueron personas honorables, que ayudaban a las demás personas. Sin embargo, eso, aunque sea bueno, no le abre la puerta del cielo a nadie. El hecho de ser buena persona en la tierra, ayudar a otros, no es suficiente para ganar el cielo. Y eso lo estuvimos viendo en el libro de Romanos, capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Si esa persona, por más seria, por más honesta que fue, trabajador, conciliador, colaborador que fue, no se arrepintió, no entregó su vida a Jesucristo, se pierde como cualquier violador, narcotraficante, corrupto, fornicario y perverso. Se pierde en igualdad de condiciones, porque la Escritura es clara y es específica de que la salvación es por la fe en Jesucristo. Aquellos que dicen que nunca han robado, que nunca han matado, que le hacen bien al otro, que creen que por esas obras van a ser salvos, están muy equivocados. Hay muchas de esas personas que están ahora en el infierno y que en su justa ignorancia pretendieron decir y establecer de que estaban salvos, de que nadie le quitaba ir al cielo porque eran buenas personas, pero eso no le abre la puerta del cielo a nadie, a ninguna persona que no haya recibido a Cristo. Por eso hay un dicho que dice que los malos van al cielo y los buenos van al infierno, porque hay muchos de esos jóvenes, de esas personas, de mucha gente que han sido perversos, criminales, narcotraficantes, malvados, violadores. Sin embargo, en medio de su situación, ellos han reconocido que están mal delante de Dios y que necesitan arrepentirse y dejar ese pecado. Entonces, esa humildad que esa persona toma, esa decisión, es valorada y Dios lo acepta y reconoce y lo limpia de toda inmundicia porque se humilló delante del Señor Todopoderoso. Dios no le gusta la altanería ni el orgullo. Las personas altivas, Dios lo mira desde lejos. El que se cree autosuficiente, que no ha roto ningún plato en la casa, que no le ha hecho ningún mal y que se siente bien, que no necesita arrepentirse, ese, si no se arrepiente antes que la muerte le sorprenda, está tan perdido como el mismo Satanás. Por eso es importante aclarar que la salvación, el espacio que Dios le tenga en el reino celestial, es por la fe única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le abre la fe, lo que le abre el cielo a la gente de volverse al Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Bien, aquí podemos ver, ¿sí? Amén. Que también ahí tenemos, pastor, en ese mismo hilo, tenemos el ejemplo del que fue del ladrón de uno de los ladrones que crucificaron junto con Jesucristo. Que Amén. Hubo uno que se burló, pero hubo otro que se redimió, que se arrepintió. Y aún así en su lecho de muerte, él confesó también que él sí merecía estar en la cruz porque él sí era un delincuente en esta lengua, ¿verdad? Amén. En la lengua actual, de delincuente, amén. 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 Y el otro lo que hizo fue que se burló de Jesucristo, que ni siquiera tuvo
no creyó en Jesucristo, sino el que se burló, que le dijo, pero sálvate a ti mismo. Entonces el otro sí pudo reconocer, y que sí reconoció también que él estaba actuando mal. Y Jesucristo le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén, Y amén. otro punto importante que siento decirlo, que no me puedo quedar con esto, amén, es Amén. que hablando del sello, que tenemos que estar preparados y abrir bien los ojos y estar bien parados, porque hay cristianos que no les gusta mucho estar incómodo, estar en la incomodidad de salir. No puedo salir a predicar porque está haciendo mucho sol. Le gusta mucho la comodidad y le gusta mucho todas las cosas buenas. De que nos gusta la cosa buena, no, ok, no es pecado, pero como la usamos, sí hay pecado. Entonces, el miedo mío es en esa comodidad, el día de que llegue el arrebatamiento y se quede. Van a aceptar mucho el chi. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la comodidad. Y eso, uno tiene que estar bien decidido y tener mucho conocimiento. Pues porque yo de verdad, hermano, y excúsenme, yo no creo en los cristianos que estemos acomodados. En que no puedo salir porque hay mucho sol, no puedo salir porque hay mucha agua. Siempre hay un pretexto para hacer la obra. Amén. Amén, amén. Muy buena observación. El cristianismo bíblico es un cristianismo de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo. Así mismo como los apóstoles y los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron hombres y mujeres y jóvenes muy esforzados que entregaron su vida, se inmolaron por causa de Jesús de Nazaret. ¿Qué está pasando actualmente en Siria? Un pueblo que está al norte de Israel. Hay unos videos que han masacrado un grupo de cristianos allá en Siria. El ejército terrorista que tiene ese pueblo sirio, de hecho hay unos videos que han salido en las redes que se ven ellos masacrándolo con armas largas a ese grupo de cristianos y lo tratan como si fueran animales. Lo disparan, lo llenan de plomo y luego lo tiran hacia una barranca. Entonces, esos cristianos que mueren en esa condición así de violencia, ya ganaron su salvación, porque ellos murieron por Jesucristo, entregaron su vida por Cristo, que es lo más importante, porque obviamente todos tenemos que partir de esta tierra, pero si llega un momento, estamos en un lugar donde el Evangelio es hostil, pero la predicamos el Evangelio de Cristo en medio de esos peligros de muerte, entonces el Señor nos está garantizando la salvación, porque nos estamos acogiendo a esos principios de que nuestras vidas están al servicio del Señor Todopoderoso. Por lo tanto, esos cristianos que en cierta manera son dejados, indiferentes, vagos, van a tener problemas, inclusive hasta para irse en el arrebatamiento. El Señor no le gusta la vagancia. El Señor reprende ese espíritu de vagancia. Todos tienen que trabajar, todos tienen que esforzarse, todos tienen que procurar de hacer la obra para que otros se salven por medio de ese cristiano. Porque Dios le va a demandar la sangre de aquellos que se perdieron por descuido o por ser flojo en ese sentido. Gloria a Dios. Debemos tenernos firmes siempre en Cristo Jesús para poder ser hallado digno de irnos en el arrebatamiento. Gloria a Dios. En esta parte ya final vemos aquí las señales de la segunda venida de Jesucristo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. No sé si ustedes han visto unas noticias que están saliendo de que para este 14 de marzo
la luna se va a poner roja. Vamos a ver una luna sangrienta. Estas manifestaciones, estas señales son de los tiempos finales. Por eso no nos debemos de quedar acomodados en la zona de confort, sentados, acomodados en la casa, en una congregación en 4 paredes. Tenemos que predicarle a la gente que todas esas son señales que Dios le está mostrando a esta humanidad, porque Dios ya quiere intervenir estos asuntos ya. Dios quiere ponerle fin al pecado, quiere ponerle fin a la maldad. Y esta generación de niños que están surgiendo es una generación perversa. Es una generación que lo que estamos viendo son jóvenes que van camino a la delincuencia, a la maldad, a las drogas, al pecado. Entonces, Dios lo que está mirando esos que están subiendo ahora, son la generación del pecado, de la corrupción, de la maldad y del desafío al Todopoderoso. Entonces, nosotros tenemos esa encomienda del Padre Celestial de anunciar esta buena nueva de salvación, porque el Señor, vuelvo y les reitero, va a enviar juicios terribles, gloria a Dios. Y si efectivamente Dios decide, antes de la gran tribulación, mandar esa roca que caiga, no sé si en el Canal de la Mona, en cualquier parte del mundo, va a provocar mucho daño, muchas inundaciones, muchas muertes por todas partes. Y eso está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La gran batalla del Dios Todopoderoso, Armagedón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son esos espíritus? Los embajadores que el hombre de pecado tendrá, que van a estar visitando a los presidentes de los países, ordenándole que vayan preparando su ejército, que van a incursionar para atacar al pueblo de Israel. He aquí, yo vengo pronto, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 3 y 6. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Gloria a Dios. Ahí vemos la confirmación de esta gran batalla, que es la batalla de Armagedón. Hay unas bombas que aquí el libro de Zacarías menciona que cuando sean lanzadas, las cuencas de los ojos se le va a deshacer, es decir, que se le va a derretir. Se van a quedar las carabelas paradas, porque la carne se va a consumir. Esas bombas son tan terribles que van a consumir la carne, así mismo como el helado y el chocolate. Cuando usted lo pone en el sol, que derrite, así mismo se va a derretir la piel de esos soldados que vayan a combatir en contra de Israel, porque esa misma bomba que ya están preparadas, que son bombas nucleares, que están ya con capacidades en kilotones, cuando son lanzadas y se lancen varias de ellas, todo el que está cerca de ese campo de radiación va a ser
consumido literalmente. Gloria a Dios. Y eso es lo que viene para el mundo en estos últimos tiempos, cuando el Señor Jesucristo ya esté incursionando en la tierra al final de los 7 años de gobierno del hombre de pecado. Yo le sigo dando en el material. Este material es muy interesante sobre la segunda venida física y personal de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen alguna inquietud o preguntas en relación a este material, de todas maneras lo vamos a estar retroalimentando para la semana que viene, con Dios mediante. Vamos a entrar ya para la semana que viene también con lo que es el tema del gobierno milenial de Jesucristo. Cristo, después de haber descendido y puesto, arrestado y enviado al lago de fuego y azufre al hombre de pecado, al falso profeta, y a Satanás, enviándolo al abismo por 1000 años. Entonces Cristo va a establecer un gobierno por 1000 años en este planeta Tierra. Entonces eso será sumamente glorioso, porque Cristo va a gobernar el mundo en justicia, en amor y en paz, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienen inquietud o preguntas en relación a lo que hemos comentado hasta el momento, alabado sea el Señor, gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén, sí. Amén. Veo que la pastora Carmen salió, no sé si habrá